Le compré a mi papá una camioneta nueva para sus 60 cumpleaños. En la cena, levantó su copa y le dijo a mi hija idiota que intentaba comprar amor con dinero. Todos rieron. Me levanté, sonreí y me fui sin decir palabra. A la mañana siguiente, la entrada estaba vacía y mi teléfono explotó con 88 llamadas perdidas. No soy de las que esperan una ovación por hacer algo bueno, sobre todo cuando se trata de la familia. Pero cuando sorprendí a mi papá con una camioneta nueva para sus 60 cumpleaños, una Ram 1500 completamente equipada con la que llevaba meses obsesionado, no esperaba que brindara por mi estupidez delante de 14 personas. Me miró fijamente, con la copa en alto, y lo dijo como si fuera un chiste que se moría de ganas de compartir. Para mi hija idiota, que intentaba comprar amor con dinero, hubo risas. Una risa fuerte y sin filtros. Algunos parecían confundidos, quizá incómodos, pero nadie dijo nada para detenerla. Nadie me defendió. Evan rió como si le pareciera adorable. Lassie sonrió con suficiencia. Incluso su amigo Doug, quien una vez me dijo que le recordaba a su sobrina, la más lista de la familia, no dijo nada. Me levanté, sonreí como si nada, salí de la cocina y conduje a casa en silencio absoluto. Lo que nadie sabía era que esa camioneta me había costado más que dinero. Trabajo en finanzas, pero no en el tipo sexy. De verdad. Hojas de cálculo de 60 horas semanales, proyectos que te consumen los fines de semana. Llevaba más de 2 años ahorrando. Evitando la comida para llevar, negándome a comprar ropa nueva, quedándome en casa mientras mis amigos se iban de viaje. Incluso cancelé mi suscripción al gimnasio durante 6 meses y entrené en casa solo para ahorrar. Sabía que no me darían un abrazo dramático de película, pero tampoco esperaba ser humillada públicamente de esa manera. Tampoco era la primera vez. Mi padre siempre ha tenido el don de convertir el amor en algo transaccional. De pequeña, nunca fui lo suficientemente buena en los aspectos que a él parecían importarle. Era inteligente, entré en una excelente universidad, conseguí un buen trabajo, pero Aaron nunca fue perfecto. Aaron era el niño mimado. Entrenador personal, redes sociales, reina del fitness, cintura pequeña, sonrisa perfecta. De niños, una vez me hizo sacar la foto del colegio de Aaron de la cartera porque me daba envidia. ¿Lo del peso? Siempre estaba ahí en cada comentario, en cada cena de cumpleaños donde me pedía ensalada sin preguntar. Decía que era por amor. Lassie me dijo una vez que solo se preocupa por tu salud. Solo que no se preocupaba, juzgaba. Medía. Cuando tenía 21 años, me dijo que ningún hombre me amaría a menos que bajara de 150. Esa cifra se me quedó grabada durante años como una maldición. Así que cuando ahorré y compré esa camioneta, con el mismo color de tapicería e incluso la ridícula función de refrigeración marina que tanto elogiaba, no estaba comprando amor. Le estaba demostrando que podía darle algo que él nunca me había dado, generosidad sin condiciones. Pero debía haberlo pensado mejor. Esa noche no lloré. Ojalá pudiera decir que sí, pero me quedé sentado en mi apartamento con la mirada perdida. Algo se encendió en mi interior. Me sentí como un tonto, pero también me sentí extrañamente tranquilo. Como si finalmente hubiera llegado a la última parada de un largo viaje que nunca quise hacer. A la mañana siguiente revisé la documentación. El concesionario había registrado la camioneta a mi nombre, pero aún no había transferido el título. Legalmente, seguía siendo mío. Llamé al gerente y le expliqué la situación. Se acordó de mí y me dijo que si lo devolvía rápido y seguía limpio, podrían revertir el papeleo y catalogarlo como una demostración de la sala de exposición. Recuperé casi todo mi dinero. Así que fui a su casa alrededor de las 6:15 de la mañana siguiente. El vecindario seguía dormido. Sus aspersores estaban funcionando. El lazo rojo seguía en el capó, marchito por el rocío. Abrí la puerta con la segunda llave, la que guardaba en la guantera, arranqué el motor y salí marcha atrás de la entrada sin que nadie me viera. Para cuando regresé a casa, mi teléfono estaba repleto de notificaciones. 28 llamadas perdidas. Algunos mensajes de voz, pero no los escuché. Me senté en el borde de la cama con el teléfono en la mano como si no fuera mío. Había mensajes de Aaron. ¿Por qué harías eso? ¿De verdad eres tan mezquino? Está furioso. Como si lo estuviera perdiendo. Llámame. Lassie envió 1, 2. Solo 3 palabras. Ya lo oíste. Pero nadie me preguntó cómo me sentía. ¿Y mi papá? Me dejó un mensaje de voz diciendo que lo avergoncé delante de su gente. Como si fuera algún negocio que salió mal. Ese fue el comienzo del desenlace. No tenía idea de lo rápido que se iban a compartir las cosas. FT. No devolví ni una sola llamada ese día. Ni la suya, ni la de Aaron, ni la de Lassie. Dejé el teléfono sonando en la encimera y fui directo al gimnasio.
Eso se había convertido silenciosamente en mi estilo durante los meses previos a su cumpleaños. Aparecer sin anuncios, sin selfies en el gimnasio, sin grandes declaraciones. Simplemente trabajar. Mi terapeuta dijo una vez que a veces uno no cambia para demostrar algo a los demás. Lo haces para no odiarte cada vez que ves tu propio reflejo. Ese golpe fue más fuerte de lo que admití. Me quedé 2 horas. Ni siquiera estaba haciendo nada especial. Cinta de correr. Máquinas. Solo moviéndome hasta que el ruido en mi cabeza se calmó. Cuando finalmente revisé mi teléfono, había más llamadas perdidas que antes. 37 ahora. Un mensaje de voz de Aaron, 3 de mi papá y 2 de Lassie. Un par de mensajes. Uno de Aaron decía: qué dramático, en serio. ¿Quién era el chiste? Madura. Supongo que esa era su versión de consuelo. Otra de Lassie. Lo avergonzaste. Llámame, por favor. Pero nadie me preguntó cómo estaba. Nadie pidió disculpas. El único mensaje de voz de mi padre que escuché fue solo él dando vueltas entre enojado y condescendiente. Dijo que estaba exagerando, que era una broma inofensiva y que la gente se reía porque era gracioso. Luego añadió algo que me dejó paralizada. Si vas a ser tan sensible, mejor no vengas más. Me quedé mirando la pared un minuto entero antes de borrarlo. Lo que él no sabía, lo que ninguno de ellos sabía, era que no se trataba de un brindis. Tampoco se trataba del camión. Se trataba de años de comentarios así. Años de que me dijeran que era demasiado sensible, demasiado pesada, demasiado simple, demasiado seria, demasiado dramática, que no era suficiente esto, que tenía demasiado aquello. Cada vez que intentaba acercarme, él encontraba la manera de hacerme sentir como una obligación. Como si mi trabajo fuera reírme de mí misma o quedarme callada. Me llamaba su niña mayor desde que tenía 12 años. Cuando le rogué que parara, puso los ojos en blanco. A los 17, cuando le enseñé mi vestido de graduación, me preguntó si estaba segura de no querer probar algo más favorecedor. Fui sola ese año, no porque no tuviera opciones, sino porque no soportaba la idea de que me viera con ese vestido y pensara que ella realmente creía que se veía bien. Esa noche, con todo eso, me senté en mi apartamento comiendo sobras frías en silencio, dándome cuenta de que probablemente era el fin. No solo una pelea. Un cambio. Antes y después. A la mañana siguiente abrí Instagram. No debería haberlo hecho, pero lo hice. Evan había publicado una foto de papá de pie junto a la entrada, ahora vacía, haciendo un gesto de enfado. Su descripción decía todavía esperando a mi camionero con un emoji de risa llorosa. La gente comentó cosas como Home Savage y que lo devuelva. Alguien incluso escribió espero que haya guardado el recibo. Tomé una captura de pantalla y la bloqueé. Listo. Fue entonces cuando llamé a mi terapeuta. Empezamos a tener sesiones semanales después de la Navidad pasada. Aquella en la que mi papá les dijo a todos en la cena que esperaba que Erin me ayudara a ponerme las pilas este año. Ella se rió y dijo que estaba haciendo lo mejor que podía, papá. Se encogió de hombros. Me disculpé para ir al baño y me senté en la bañera durante 20 minutos intentando no vomitar. Esta vez le conté todo. El brindis. El mensaje de voz. La publicación de Instagram. Me preguntó qué quería. Le dije que quería desaparecer de esa versión de mi vida. Me dijo que lo hiciera. Lo pensé el resto del día. Luego, esa noche, escribí un correo electrónico. No a mi papá. Sabía lo que haría con él. Torcerlo. Burlarse de él. Compártelo con alguien. Se lo envié a la C. No fue cruel. Estaba claro. Le dije que apreciaba su cortesía a lo largo de los años. Pero ya no estaba dispuesto a quedarme en una familia que me trataba como si fuera el centro de atención. Le dije que ya no iba a fingir. Que no iba a aparecer en días festivos ni cumpleaños, ni a quedarme callado cuando alguien me insultara en público. Le dije que ya no daría regalos, ni haría favores, ni ayudaría económicamente. Y que iba a tomarme un tiempo de verdad. No para insistir, sino porque necesitaba sobrevivir a esto con mi autoestima intacta. Su respuesta llegó esa misma noche. Lo entiendo. Y lo siento. Eso fue todo. Pero le creí. Era más de lo que jamás había recibido de mi propia sangre. Lo que no esperaba fue la reacción de mi madre. Ahora vive en Oregón. Enseña ética empresarial en una pequeña universidad. Hablamos de vez en cuando, pero ella y mi padre se separaron cuando yo tenía 12 años y ella no se involucra mucho. La llamé unos días después pensando que tal vez diría algo neutral, tal vez incluso intentaría mantener la paz. En cambio, dijo algo que me dejó paralizado. Bien. Me preguntaba cuándo finalmente lo cortarías. Fue entonces cuando lo supe con seguridad. No fui grosero. ¿Por qué?
Después de colgar con mi mamá, me quedé sentada en la cocina con el café en la mano como si fuera un ancla. La había llamado esperando un bebé. No sé, quizá fue una de esas pequeñas culpas que caracterizan a las mamás. Algo como, sigue siendo tu padre, o, no te apresures. Pero todo lo que dijo fue bueno. Sin vacilaciones ni confusiones. Solo alivio. Me dijo que llevaba años observando desde lejos. Así lo expresó. Observando. Dijo que sabía que si decía algo demasiado pronto, lo defendería. Quizás incluso la cortaría. Eso me dolió un poco, pero tenía razón. A veces me convencía de que estaba exagerando. Repasaba lo que decía y me decía que no lo decía en serio, que solo estaba siendo sensible. Dijo que lo dejó porque no quería que Evan y yo creciéramos pensando que su versión del amor era normal. Evan era demasiado pequeño para darse cuenta. Yo no. Le pregunté por qué lo dejaba tomar las riendas después del divorcio, por qué se quedaba con la casa, con los niños del colegio y con los domingos por la mañana. No evadió la pregunta porque él amenazó con arruinarme en el juzgado si insistía en la custodia completa. Y porque pensé que estarías más segura si no me resistía. Era el tipo de bomba silenciosa que no se puede encontrar aquí. Creo que me pasé toda mi vida adulta buscando la aprobación de un hombre que solo me veía como un reflejo de sus propias inseguridades. Evan encajaba con la imagen que le gustaba, perfecto, pulido y bastante delgado. Siempre me pasaba de todo y me faltaba algo de lo que él valoraba. Y cuando no podía solucionarlo, lo convertía en una broma. Durante años. Después de esa llamada, empecé a ver las cosas como eran. No revisaba tanto el teléfono. Dejé de esperar una disculpa, pero los mensajes de voz seguían llegando. Algunos se sentían culpables, suspirando, diciendo que me extrañaba y preguntándome si ya no me emocionaba. Otros simplemente estaban enojados. No se devuelve un regalo por una broma, Rebecca. Así no se comportan los adultos. Luego envió un mensaje que decía, algún día te arrepentirás de esto. Eso fue lo último que envió antes de guardar silencio. Lo tomé como un regalo. Me concentré en el trabajo. En el gimnasio. Sobre mí. Dejé de usar la comida como consuelo. Dejé de seguir a Evan en cualquier cuenta que no hubiera bloqueado. Volví a poner música de verdad mientras cocinaba. Me permití disfrutar sin remordimientos. Lo más raro fue lo ligera que me sentí. No solo físicamente, aunque sí, para entonces ya había bajado 8 kilos, sino también mentalmente. Emocionalmente. No me había dado cuenta de cuánta energía había estado gastando solo intentando sobrevivir siendo su hija. La ansiedad por las cenas familiares. La presión de estar presente, ser un buen compañero, reírse de los insultos, sonreír ante las comparaciones. Todo desapareció. Una tarde, al volver del gimnasio, encontré un correo en mi bandeja de entrada. El asunto era justo lo que esperaba, hablemos. Fue breve. Como si le estuviera escribiendo a un compañero de trabajo sobre una reunión perdida. Rebecca. Ya has dejado claro tu punto. Me gustaría sentarme y hablar de esto como adultos. Este comportamiento ya ha durado demasiado. Avísame cuando estés libre, papá. Sin disculpas. Sin conciencia de sí mismo. Solo un hombre que no podía creer que me hubiera ido. No respondí. Ni siquiera lo borré. Simplemente lo imprimí, lo doblé 2 veces y lo guardé en la parte de atrás de mi diario. Justo al lado de la copia del recibo del camión. La semana siguiente, Lacey me envió un mensaje con la foto de un recibo de compra. Nada más. Solo una lista de artículos, el total y una nota al final que decía rechazado. 2 horas después, otro mensaje. Intentó usar tu tarjeta anterior. Creo que deberías cancelarla. Fue entonces cuando me di cuenta de algo. No intentaba arreglar nada. Intentaba que volviera por conveniencia. Pero ya no era su refugio. Y apenas estaba consiguiendo acceso root. Cancelé la tarjeta vieja esa misma noche, sentado en el sofá con mi portátil brillando en la oscuridad. Era una de esas tarjetas de repuesto que le había dado hacía años, solo para emergencias. Hacía siglos que no pensaba en ella. Supongo que una parte de mí esperaba que se hubiera olvidado de su existencia. Resulta que lo único que olvidó fue que ya no era su refugio. La transacción que me envió Lacey. Una compra de comestibles, 182 pesos con 43 centavos rechazada. No fue un accidente. Lo intentó 2 veces más ese día, y el mismo total. Como si pensara que solo fue un fallo técnico. Como si al final lo arreglara. Eso fue lo que me atrapó, la suposición. La confianza de que, dijera o hiciera lo que dijera, yo lo limpiaría. Pero no lo hice. Inicié sesión, cancelé la tarjeta, cerré la cuenta y borré todo rastro de ella de mi nombre. Eso debería haber sido el fin. Pero claro que no. A la mañana siguiente me desperté con un mensaje de una compañera de trabajo. Kelly,
de mi antiguo trabajo. No habíamos hablado en casi 2 años. Su mensaje empezaba con: oye, no sé si sea cierto, pero tu papá me escribió anoche. Lo revisé y se me encogió el estómago. Se había puesto en contacto con ella y, al parecer, con varias personas que conocía, diciendo que estaba en un estado mental delicado. Que había hecho cosas raras, como regalar un coche, recuperarlo y aislarme de mi familia. Dijo que le preocupaba que me hiciera daño. Incluso adjuntó una foto nuestra de hace 3 años en la cena de compromiso de Erin. Yo, más pesada, sonreía torpemente con su brazo sobre mi hombro. El pie de foto decía: antes de que cambiara. Me temblaban las manos. Ni siquiera era ira. Era algo más frío, algo parecido al asco. El hombre que me llamó idiota delante de una multitud ahora se presentaba como el padre desconsolado de una hija con problemas mentales. No le respondí a Kelly. No publiqué nada. No me defendí. Llamé a mi abogado. Dana no era abogada de divorcios ni nada por el estilo. Era alguien que conocía del trabajo. Una mujer perspicaz que se encargaba de asuntos de privacidad y financieros. Le conté toda la historia. El camión, el insulto, las llamadas, la tarjeta, los mensajes de Facebook, todo. Le envié capturas de pantalla. Ella las leyó y dijo en voz baja: está intentando construir una narrativa antes de que puedas. Al final del día, redactó una carta de cese y desistimiento. No fue desagradable. Simplemente firme. Ficle. Directo. Le dijo que dejara de difundir información falsa sobre mí, que dejara de contactar a mis conocidos y que dejara de usar mi nombre públicamente. 2 días después, Lacey me envió un mensaje. Recibió la carta. Está furioso. Dijo que lo humillaste otra vez. No respondí. No le debía eso. Al día siguiente, Evan me envió un mensaje de la nada. ¿De verdad enviaste un abogado a buscar a papá? ¿Qué te pasa? Y 1 minuto después, estaba en el hospital. ¡Felicidades! Espero que estés orgulloso. Me quedé helado. Llamé al hospital. Confirmaron que lo ingresaron esa mañana. Tenía presión arterial alta y dolor en el pecho relacionado con el estrés. Ya le habían dado el alta. No era nada serio. Pero se aseguró de que todos lo creyeran. Esa tarde, mis notificaciones volvieron a dispararse. Había publicado una foto suya con una bata de hospital, con la mano sobre el pecho como brazo. El pie de foto decía: a veces el corazón se te rompe más de lo que tus hijos jamás entenderán. Cientos de comentarios. Mantente fuerte. Eres un buen hombre. Los niños de hoy no tienen respeto. Orando por tu sanación. Aaron comentó con un emoji de corazón. Me quedé mirando la publicación tanto tiempo que ni siquiera me di cuenta de que estaba temblando. Ya no estaba triste. Solo entumecida. Porque finalmente vi el patrón con claridad. Él no quería reconciliación. Quería control. No quería una hija. Quería audiencia. Esa noche, volví a hablar con mi terapeuta. Le enseñé la publicación. La miró en silencio y luego dijo algo que jamás olvidaré. No puedes ganar un partido que no aceptaste jugar. Fue entonces cuando tomé una decisión que no le conté a nadie. Puse mi apartamento en alquiler. Empecé a trabajar a distancia a tiempo completo. Vendí mi coche y compré un billete de ida a Arizona, donde mi madre acababa de comprar una casita con una habitación de invitados. Ya me había ofrecido antes, medio en broma. Esta vez acepté. Antes de irme, hice una última cosa: envié mi mensaje de datos. Solo una línea. Por favor, no me vuelvas a contactar. Necesita contactarme, a través de mi abogado. Sin ira. Sin emoción. Solo la verdad. 1 hora después, respondió con 3 palabras: te arrepentirás de esto. Pero por primera vez en mi vida, no lo hice. Déjalo. La vida en Arizona era tranquila, en el mejor sentido de la palabra. Mi madre no era de las que abrazaban ni se emocionaban demasiado, pero sabía cómo darme espacio, algo que no me había dado cuenta de que necesitaba desesperadamente hasta que finalmente lo tuve. Me despertaba con el sonido de su cafetera, salía a caminar temprano por la mañana y cocinaba con ella por las noches. Sin comentarios secundarios. Sin juzgarla. Solo paz. En menos de 2 meses, la ansiedad empezó a desaparecer. Dejé de mirar el teléfono obsesivamente. Dejé de preguntarme qué decía mi padre a mis espaldas. Dejé de esperar que me atacaran cada vez que me llegaba un mensaje. Y cuando finalmente llegué a los 70 kilos, ni siquiera me di cuenta hasta que me puse los vaqueros. Los que solía ponerme a presión se me cayeron sin problema. Esa misma semana, llegó una caja a la puerta de mi madre. Sin remitente. No había ninguna nota encima. Dentro había una foto enmarcada de mi padre y yo de mi graduación de la universidad.
Yo tenía 22 años, él 50, y parecía que ambos intentábamos fingir que éramos amigos. En la parte de atrás del marco, había una escritura a mano: siempre serás mi hija, te guste o no. Sin firma. Pero no lo necesitaba. Lo miré un rato. No por sentimentalismo, solo pensaba que él realmente cree que esto es el amor. Unos días después, recibí el mensaje que estaba esperando. No está bien. Apenas duerme. Sigue preguntando por ti. Todavía le duele todo esto. Y entonces, como un reloj, llega el momento. Está atrasado con la casa. ¿Puedes al menos ayudar con eso? Sigue siendo tu padre. Eso lo dijo Erin. Me quedé mirando esos mensajes, sin sentir nada. Absolutamente nada. Ni siquiera me enojé. Esperé un día entero y luego respondí con 6 palabras. Quiere hablar, está bien. No recibí respuesta. No de inmediato. Pero 2 semanas después, volaba a Los Ángeles para un evento de trabajo. No le dije a nadie que iba. No publiqué nada al respecto. Simplemente hice la maleta y reservé un hotel cerca del lugar. No estuve allí más que unas horas antes de verlo. Estaba esperando fuera del vestíbulo del hotel, con los brazos cruzados y gafas de sol, como si estuviera interpretando a un padre preocupado. Me dio risa. Parecía mayor, cansado, aún intentando aferrarse a una especie de dignidad que no se había ganado en años. Pasé junto a él sin aminorar la marcha y me siguió. No gritó. No armó un escándalo. Caminó a mi lado unas cuadras antes de preguntarme si podíamos hablar. Me detuve. Empezó con lo de siempre, como se le había ido la mano, como no esperaba que llegara tan lejos. Que me extrañaba, que estaba preocupado, que había estado entrando y saliendo de urgencias, principalmente por estrés, que Aaron solo intentaba protegerlo. Lo dejé hablar. No dije ni una palabra. Entonces le hice la pregunta que llevaba meses guardando. ¿Por qué me humillaste así delante de todos cuando te di la camioneta? Se encogió de hombros y dijo algo sobre que era una broma pesada. Que no creía que me lo tomara así. Que siempre había sido un poco sensible. Que debería haber sabido que no iba en serio. Fue entonces cuando me di cuenta de que seguía sin entenderlo. No se arrepintió. Lamentó las consecuencias. Lamentó haber perdido las ventajas. Le dije que no era sensible. Estaba agotada. Estaba harta de ser la que siempre se doblegaba para mantener la paz. Le dije que lo odiaba por cómo me trataba de pequeña. Que él era la razón por la que no me miré al espejo durante 5 años. Que él era la razón por la que no creía merecer nada mejor que el silencio. Abrió la boca para hablar y lo interrumpí. Le dije que me había esforzado mucho para reconstruir mi autoestima desde cero. Que no era la misma chica de la que se burló, pesó y midió toda mi vida. Y que si quería una relación conmigo, tendría que empezar con una disculpa y terapia. Y tendría que hacerlo sin esperar ni un solo dólar de mí. No respondió. Se quedó ahí parado, mirándome como si me viera por primera vez y no le gustara lo que vio. Me di la vuelta y me alejé. No me siguió. Aaron me envió un mensaje 2 días después. ¿Qué le dijiste? Está furioso. No le respondí. Esa fue la última conversación seria que tuve con mi padre. Ahora solo me pide ayuda cuando necesita algo. Siempre dinero. Siempre con un poco de culpa primero. Siempre le digo lo mismo. Lo pongo por escrito. Con condiciones. Nunca lo hace. Así que consigue. Nada. Ha pasado un año. 12 meses desde que me alejé del hombre que me hizo creer que nunca era suficiente. Desde que lo miré a los ojos y dije las palabras que nunca pensé que diría en voz alta. Te odio. No por rabia. De verdad. Todavía no se ha disculpado. En realidad, no. Envió algunos mensajes vagos aquí y allá. Cosas como espero que estés bien y la familia es la familia, pase lo que pase. Pero nunca lo siento. Nunca me equivoqué. Ni siquiera sabe dónde vivo ahora. Después de unos meses en Arizona con mi madre, encontré mi propio hogar a las afueras de Sedona. Es pequeño. Sencillo. Ahora trabajo a distancia a tiempo completo y empecé a impartir talleres de bienestar financiero en un centro comunitario local los fines de semana. Me gusta. La gente escucha. Nadie me hace bromas. Físicamente, estoy en la mejor forma de mi vida. Peso 70 kilos, no porque persiguiera la figura perfecta, sino porque finalmente dejé de castigarme por no ser alguien más. Ya no lo sufro. No me peso todos los días. Me muevo, como, descanso. Vivo. Mentalmente, me ha costado más trabajo. La terapia me ayudó, pero no fue magia.
Algunos días todavía oigo su voz en mi cabeza. Los pequeños comentarios disfrazados de bromas, el tamaño, los silencios, pero ahora se desvanecen más rápido. Ya no se quedan como antes. Aarón dejó de escribir mensajes hace unos 6 meses. El último mensaje era una captura de pantalla de una campaña de GoFundMe que mi padre había creado. La descripción decía que se estaba recuperando de un distanciamiento familiar traumático y que luchaba por conservar su hogar. No me nombró, pero era obvio. Añadió, ¿puedes ayudarme? ¿Solo un poquito? No respondí. Al parecer, el resto del mundo tampoco. La recaudación de fondos se mantuvo en $85 durante semanas antes de desaparecer silenciosamente. Creo que una parte de él todavía cree que volveré. Que con el tiempo me cansaré de guardar rencor. Pero lo que no entiende es que esto no es rencor. Es libertad. Mi mamá me preguntó hace poco si alguna vez lo perdonaría. Le dije que ya lo había hecho, pero no como la gente espera. Lo he perdonado lo suficiente como para dejar de desear que fuera otra persona. Lo suficiente como para dejar de necesitar nada de él. Lo suficiente como para seguir adelante. Lo único que lamento es cuánto tardé en verlo. Cuánto tiempo pasé esperando una aprobación que nunca iba a llegar. Pero ya no espero más. Si llama, lo dejo en el buzón de voz. Si me escribe, se lo paso a mi abogado. Y si alguna vez aparece en mi puerta, bueno, no le abro. Porque la verdad es que no necesito venganza. No necesito cerrar el capítulo. Y no necesito un padre que solo me quiera cuando le conviene. Ahora tengo paz. Y él tiene silencio.